una vez más nos encontramos aquí compartiendo un poco de nuestro conocimiento con ustedes, nuestros seguidores y fieles oyentes. El día de hoy tenemos un tema súper importante e interesante, ya que estaremos hablando acerca de la propiedad industrial. Exactamente, Tepole. Comenzaremos hablando acerca de las disposiciones generales que tiene la Ley de Propiedad Industrial, ya que son muy importantes de ver porque protegen nuestros intereses, pero de eso no hablaremos ahorita, sino más adelante. Otro tema muy importante que veremos son las marcas y las patentes. Como sabemos, este es un tema muy importante y creo que a muchos nos interesa. También, como sabemos, es un signo que diferencia nuestra marca de todas las demás. Pero hay muchas personas que no saben a qué me refiero exactamente. Por lo mismo, estaremos dando definiciones de la ley de la propiedad industrial. Y de la misma forma también estaremos hablando de la forma de registro de las marcas y de las patentes. En lo personal, el tema que más me interesa de todos los temas, aunque cabe recalcar que en todo este video podcast todos los temas que vamos a tocar son bastante interesantes y muy buenos, pero en lo personal a mí me interesa mucho el tema de secretos industriales, porque pues me interesa saber ¿qué es un secreto industrial? ¿A qué se refiere cuando decimos secretos industriales? Si es realmente saber todos los secretos que tiene una empresa o una industria, o solamente es un término para referirse a algo mecánico o algo que todas las empresas tienen. Y es por eso que yo quiero darles el concepto, quiero darles ejemplos, quiero darles a entender una idea más concreta de lo que es esto, para que en un futuro no haya tantas confusiones como las que yo tuve antes de leer el tema. Y por último estaremos hablando de la denominación de origen. Este tema me interesa mucho, ya que estaremos hablando acerca de qué es, y porque hay mucha gente que no sabe muy bien acerca de esto, y yo creo que es muy importante, ya que estaremos hablando de cosas únicas. Para finalizar, estaremos hablando de la forma de registro de las marcas y las patentes, que, como ya mencionaste, son algo único y especial. Por lo tanto, tienen un procedimiento algo largo, pero que es muy interesante, y creo que a varios les va a llamar la atención. Bueno, y por último, como siempre, daremos nuestras conclusiones finales hablando de lo más importante que nosotros consideramos que nos dejó este video podcast. Y tal vez daremos algunos ejemplos para que sea más entendible aún. Bueno, comencemos hablando de las disposiciones generales de la propiedad industrial. Dana, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? La propiedad industrial, misma que pertenece a la propiedad intelectual, es el cuerpo más amplio del derecho. Se refiere en general a todas las creaciones de intelecto. Los derechos de la propiedad intelectual protegen a los intereses de los innovadores y los creadores en ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. En el convenio que se establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 1967 no define la propiedad intelectual, pero en el que se indica la materia puede ser objeto de protección mediante los derechos del PI. Algunos ejemplos que podemos dar de una propiedad industrial pueden ser las obras literarias, libros, poesía, lo que sea, pinturas o alguna cosa científica, no sé, medicina tal vez, porque creo que muchos conocemos las patentes de medicina, de que tienen marca y cosas así. Eso también es un ejemplo. También podemos referirnos a las invenciones, a los inventos que pues en la actualidad tenemos. Los diseños industriales, creo que podemos referirnos a esto como Esta información está muy acertada. También, como sabemos, la propiedad industrial está reglamentada por la Ley de Propiedad Industrial, que se apoya en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por favor, Tania, ¿nos podrías comentar un poco más sobre esto? Las disposiciones que protege la propiedad industrial están encaminadas a defender las concepciones
y creaciones intelectuales de los inventores, así como proteger las marcas, los avisos y los nombres comerciales, que aunque estos últimos no son creaciones intelectuales como tal, también defienden los productos que tiene la actividad industrial. Asimismo, entre el conjunto de derechos de propiedad industrial se ubican los siguientes, como son la marca, la patente de invención, el aviso comercial y los diseños industriales como el dibujo y el modelo industrial. Y esto se visualiza en el artículo 2 de la ley mencionada, y citándola podemos encontrar que en su sección primera nos dice que se deben de establecer las bases para que en las actividades industriales y comerciales del país tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos. En la segunda sección, promover y fomentar la actividad inventiva de la aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos. Tercero, propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de bienes y servicios de la industria y en el comercio conforme a los intereses de los consumidores. Cuarto, favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles. 5. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y el otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales, publicaciones, nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de origen y regulación de secretos industriales. 6. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto a ellos. 7. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante. Hasta hace 5 años, México contaba con 37 ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales aplicables en la propiedad industrial. Dana, por favor, dime qué contempla la propiedad industrial. Bueno, la ley de propiedad industrial contempla diversas figuras jurídicas pues para proteger invenciones y creaciones como patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos, entre muchos otros. Pues como sabemos, en muchas ocasiones estos resultan plagiados, pues eso pasa muy a menudo. Y dadas estas causas, se creó esta ley como consecuencia. Quisiera agregar que de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, en la 62ª legislatura se propusieron 2 iniciativas en materia de propiedad industrial para proteger las invenciones de diversos creadores, así como delimitar el tiempo de patentes de medicamentos sin otorgar prórroga y cuidar nuestras artesanías. Es muy importante cuidar nuestras artesanías, ya que muchas otras culturas pretenden copiar nuestros diseños sin otorgar las regalías correspondientes a los verdaderos creadores. Además, México cuenta con una legislación especializada en la protección de la propiedad industrial, ya que contamos con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, que es un organismo centralizado de la Secretaría de Economía, el cual tiene una personalidad jurídica y pues tiene patrimonios propios. Se encarga de administrar el sistema de propiedad industrial aquí en México. Excelente, Tani y Dana. Ahora, como sabemos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se creó desde los años 1993, pero antes de que este departamento público llegara, habían otros que salvaguardaban los derechos de los innovadores de México. ¿Alguien sabe cuáles son? Era de hecho la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, misma que pertenecía a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Este tenía como acciones o como actividades el hecho de promocionar el desarrollo tecnológico y a su vez la protección de la misma propiedad industrial. El acuerdo por el que se aprueba el Programa de Innovación Protegida 2013-2018, existen 3 índices internacionales donde podemos ver la posición de México en 2012. El Índice Mundial de Innovación 2012, México ocupó el puesto 79 de 141.
y en el 2013 ocupó la posición 63 de 142 países. Y quiero destacar que en lo que respecta a la Ley de Propiedad Industrial, esta se publicó en 1991 y la misma se reformó en abril del 2012. Asimismo, el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial se publicó en noviembre de 1994 y su última reforma fue en junio del 2011. Pero después, en diciembre de 1993, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto sobre la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De acuerdo con este decreto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial continuaría teniendo como objeto el apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía. Además, desde que el INPI se creó, se han llevado el registro de diferentes solicitudes, tanto de protección de invenciones como de signos de distintivos, tanto de personas físicas como personas morales de diferentes nacionalidades. Por otra parte, en México, las personas físicas y morales han aumentado en cantidad de solicitudes de patente. En 1993 a diciembre del 2014 pasaron de 553 solicitudes en 1993 a más de 1,200 en 2014. Tania, ¿qué más puedes decirnos de esto? En comparación con otras naciones, México tuvo más solicitudes de patentes ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial que Francia, Italia, Japón, Reino Unido o España, y tuvo menos que Estados Unidos y Alemania. En cuanto a las solicitudes de invenciones mexicanas, se tienen cifras aproximadas del 2014, que en el Distrito Federal se presentaron más de 890 solicitudes, seguido de Nuevo León con 482, Jalisco con 410, el Estado de México con 319, Guanajuato con 314 y Puebla con 132. Los que menos solicitaron un registro de invenciones fueron Nayarit con 2 solicitudes, Campeche con 4, Baja California con 5, Tabasco con 9, Oaxaca con 10 y Guerrero con 13. Exacto, Angeli. Además, esto demuestra que aún existe en el interior del país una gran diferencia considerable en cuanto a la invención y a la necesidad de las solicitudes de invenciones. Ya que, por ejemplo, una gran diferencia que pudimos notar fue en el 2014, que existió entre Nayarit y Distrito Federal, en ese entonces, ahora Ciudad de México, donde hubo unas 888 solicitudes. Mencionar que no es lo mismo solicitar una patente que te la otorguen porque ya la mereces o porque es obvio que tú la debes de tener. Y bueno, para poder solicitar esto es importante que se cumpla con determinadas características como la aplicación industrial, la actividad inventiva y que sea novedosa. Si no es novedosa, realmente no estarás inventando nada, solo estarás haciendo una mejora o algo así. De enero a diciembre del 2014, los principales titulares que tuvieron de origen México provinieron de la Universidad Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional, del Grupo Petromex y del Centro de Investigación de Materiales Avanzados, así como el Instituto de Investigaciones Electrónicas. Además de las patentes, otra figura jurídica de protección a la propiedad industrial es el modelo de utilidad. En el año de 2014, la nacionalidad con más solicitudes ante el INPI en cuanto a la protección de los modelos de utilidad fue México con 612, seguido de Estados Unidos con 47. Muchas gracias, chicas. Ahora los convenios, tratados y acuerdos que México ha firmado y ratificado versan sobre los distintos temas de propiedad industrial, como patentes, su clasificación, marcas o incluso en diseños o modelos industriales. Asimismo, han ratificado acuerdos para proteger derechos
de propiedad industrial, así como recibir y otorgar un trato de protección de derechos en los países parte. Derivados de estos, México ha modificado su legislación interna y ha creado organismos que regulan y protegen la propiedad industrial. Propiedad industrial se busca proteger los elementos distintivos del empresario. Estos son los que sirven para poder distinguirla entre la gran cantidad de empresas que hay. El INPI en su página oficial cuenta con un apartado de marco jurídico nacional que integra los ordenamientos jurídicos que establecen elementos relativos a la propiedad intelectual, contemplado tanto en la propiedad industrial como los derechos de autor. Todo que hace un momento les mencionaron, se encuentran 26 leyes, códigos y reglamentos, además de acuerdos que tienen que ver con la propiedad intelectual. De estos 26, solo les voy a mencionar 4. La Ley de Propiedad Industrial, que es la principal, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley Aduanera y la Ley Federal del Trabajo, Código Federal de Procedimientos Penales y el Código de Comercio. El Código de Comercio nosotros lo tenemos porque pues ahorita estamos viendo derecho mercantil y usamos esto. Así es, compañero, la legislación a nivel nacional de la propiedad industrial en México es muy específica. Además, los procedimientos y requisitos que necesitas están en el sitio web del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, así como también lo podemos encontrar en foros, conferencias y en ocasiones métodos de comunicación como son la radio. Ahora bien, la propiedad industrial consiste en el derecho que se le cede a una persona para proteger sus productos, marcas o invenciones u otros elementos que sean características de la empresa. Claro que sí, la propiedad industrial está formada por tanto derechos de exclusiva como también monopolios legales de los empresarios que tienen y que utilizan pues para explotar su producción. Estos bienes protegidos son inmateriales porque son derechos y no son bienes físicos. La Ley de la Propiedad Industrial fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, o sea que nosotros todavía ni nacíamos. Y tuvo su última legislación el 9 de abril del 2012. Dicha legislación tiene por objeto establecer las bases para que las actividades industriales y comerciales del país tengan lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos. 2. Promover y fomentar la actividad intensiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos. 3. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios de la industria en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores. 4. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles. 5. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales. 6. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto a ellos. Y 7. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes de operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciarios del mismo franquiciante. En este caso, los empresarios son libres y obviamente pueden explotar al 100% todas las patentes que tenga para obtener así beneficios y evitar que otros empresarios puedan usarla, puedan sacarle provecho, o pues para eso es la patente, para que el dueño pueda sacarle el provecho máximo y el provecho que más necesite, los beneficios y todo. Además de que pues no todos la comparten. En lo que se refiere al tema de las patentes, estas están incluidas dentro de las invenciones industriales. Pero antes que todo, Dana, ¿nos podrías dar una definición acerca de qué es una patente?
Claro que sí. Mira, en el artículo de la propiedad industrial número 15 dice que se considera invención toda creación humana que permita transformarse de la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Como sabemos, las patentes han surgido como consecuencia de la innovación por parte de los empresarios, que pretenden siempre encontrar nuevos elementos, productos o métodos que los diferencien de los demás empresarios, y así para conseguir un poco más de clientela. Que la invención tenga una aplicación industrial. Esto quiere decir que será de aplicación industrial en el caso de que el objeto de la invención pueda ser producto en cualquier tipo de industria. ¿Podrías mencionar los requisitos para registrar una patente? El que registra la patente obtiene un certificado que le permite explotarla como exclusiva durante solamente un tiempo determinado. Una vez que termina este tiempo, pues pasa a formar parte de una sociedad y pues entonces puede ser utilizada por cualquier persona. Ahora comenzaré con definir los dos conceptos. La marca es como el consumidor conoce a un producto o un objeto. Es más que nada el símbolo que se le da a un producto, y este puede resaltar ya sea si es muy consumido o también si no lo es. Y la patente son un conjunto de derechos que la ley le da a un inventor, entendiendo por tal cual autor se ha creado. Podría ser, no sé, una innovación, por ejemplo. Como por ejemplo ahorita como estamos pasando una pandemia, que es lo del COVID-19, hay una patente que se descubrió y pues para que otros científicos o investigadores en un caso puedan llegar a robar esa patente, pues ya no lo pueden hacer, porque pues la ley le da ciertos papeles a ese inventor, haciéndole saber a los demás que pues ya no pueden hacer nada más con esa invención, porque pues ya le pertenece a una sola persona, que es quien la registró. Claro, los requisitos para poder registrar una patente son los siguientes. Número 1, se necesita que principalmente la patente conlleve una invención, es decir, una novedad, algo que no existe, ya que pues tiene que ser algo que no ha sido creado, inventado, conocido o descubierto. Es necesario que exista novedad, que sea algo bastante novedoso y que llame la atención, que no sea conocido, que cuando alguien lo vea diga ¿y eso qué es? O algo así, que se sorprendan cada vez que lo vean, y que la tarea de invención no sea evidente. ¿A qué me refiero con esto? Que es necesario que no sea fácil de deducir, que el estado en la técnica, para que que no sea fácil de encontrar o de entender cómo fue que se hizo o cómo fue que el profesional que llegó a esta invención logró hacerlo. Exacto, una vez que pasa el periodo de tiempo, pasará a formar parte del dominio público a través de un registro oficial, evitando que existan invenciones en invenciones que ya existen y ya han sido patentadas. Las patentes son otro elemento propio del empresario que le da un carácter de propio. El derecho de la patente es que la patente concede a quien le solicita y es un titular. Derecho exclusivo y excluyente sobre su explotación. Por tanto, pues positivamente explotar la patente y obtener un lucro con ella, y negativamente es evitar la explotación de la patente por terceras personas. Esta explotación se llevará a cabo de acuerdo con la ley, el orden público y la moral y la salud pública. El titular de la patente puede impedir que terceras personas realicen determinados actos que supongan un aprovechamiento de su patente. Esto quiere decir que puede prohibir respecto del objeto que tiene la patente cualquier tipo de acción, como la fabricación de un objeto, su oferta, su comercialización,
su uso, su importación o posesión del objeto de la patente para cualquiera de estos fines. Les voy a recalcar o explicar no explicar, sino que mencionar con algo más de congruencia lo que dije hace rato, y es que las patentes tienen una duración de 20 años y esto empieza desde que se hace la solicitud hasta que termina el lapso de 20 años, y eso solo tendrá efectos dentro del territorio nacional. O sea que si tú tienes tu patente aquí en México, no te puedes ir a Honduras para seguir con la patente, porque prácticamente no tendrías efectos de eso. No serviría de nada tener una patente mexicana en otro país o viceversa. Claro que sí, Tania. Hablemos del procedimiento de requisito. ¿Quién quiere comenzar? Conocemos el tema de marcas y patentes, así que podemos pasar a conocer ahora el procedimiento de registro para poder conocerlo, y creo que esto es muy importante. ¿Y cómo registrar la propiedad intelectual? En México se tiene que seguir unos ciertos pasos, ¿no? Para solicitar la protección de las distintas creaciones es necesario cumplir con una serie de requisitos legales que nos da el INPI. Cada proceso de registro contempla elementos, tiempos y costos distintos. Como sabemos, todo tiene un precio, y según el INPI nos da unas tarifas relativas a las patentes, que son las siguientes. En una tablita que les voy a poner por acá o aquí en toda la pantalla, les voy a poner los precios y el concepto de que se puede cobrar o que se cobra. A pesar de que la legislación establece el procedimiento debe completarse para acceder a la protección y reconocimiento de derechos respecto a las invenciones, tenemos que, de acuerdo al INEGI, en México se solicitaron ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 14.281 patentes en 2009, 14.576 en 2010 y 14.055 en 2011. Sin embargo, en 2009 solo se concedieron 9.629 patentes. Estamos hablando del 67%. Esto puede deberse a diversos factores, desde los tiempos en que se tarda el proceso del estudio de la forma y el fondo de la solicitud, en los errores de fondo que tienen los propios solicitados y lo que implica un rechazo del otorgamiento en la protección, entre otros. Tenemos 4 maneras de realizar el trámite: en línea, presencial y buzón en línea, por correo o por mensajería especializada. ¿Pueden decirlas? Sí, los cuales son: una vez que quieres o que ya sabes lo que quieres patentar, debes de dirigirte al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ahí debes de entregar todos los documentos que expliquen de manera efectiva y precisa los detalles de tu creación. Entonces también debe de incluir todos los elementos físicos y químicos que lo componen, los detalles de su funcionamiento y cualquier característica particular que pudiera tener. También deben de ser incluidos todos los dibujos, esquemas o descripciones que tengan que ver con tu patenta. Esperar 6 meses hasta que se tenga el resultado del estudio realizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y saber si se te otorga o no la licencia, la cual concederá todos los derechos y obligaciones que puede cubrir el creador o el inventor. En caso de que si la patente ya fue solicitada en otro país, es necesario y obligatorio que el que esté registrando la patente lo haga saber desde el primer momento, porque esta variable, esta situación se registra en la solicitud. Y bueno, tiene como que un proceso igual que todo, y es como primero señalar el país y la fecha en que se hizo la primera solicitud de patente. Paso 2, la solicitud de patente en México no debe exigir más derechos de los que se establecen en el primer país donde se solicitó la patente. 3, las solicitudes de patente en México que reclamen ciertos derechos extra deben esperar a ser consideradas, aunque no se les dará prioridad sobre ningún otro proceso. Y como cuarto paso, se tienen 3 meses para cumplir con todos los requisitos que se solicitan
en los tratados internacionales, la Ley de Propiedad Industrial de México y cualquier otra que sea aplicable en el caso del concreto. Los 3 meses comienzan a correr a partir de que se presente la solicitud aquí en el país. Y es que algo muy importante que deben de saber es que proteger la ley de propiedad intelectual aquí en México es muy sencillo. Sin embargo, existe una gran cantidad de personas que no siguen este paso y lo olvidan o simplemente no lo quieren hacer porque piensan que es demasiado tiempo y deciden omitirlo. Pero con esta omisión lo único que hacen es que surja un gran número de copias en las cuales ahí sí ya no se puede hacer nada al respecto. Deseamos hacer el registro de la propiedad, ingresamos a la página correspondiente del Gobierno de México, encontramos 2 diferentes tipos. Existe la protección de signos distintivos A, donde encuentras las marcas, los avisos, los nombres comerciales, y la marca B, que es donde encontramos las marcas holográficas, las marcas olfativas, la imagen comercial o la combinación de todas las anteriores. También nos encontramos con una hoja complementaria al punto donde se registran los datos generales de las personas, que junto a la anterior se presenta con la original. Al mismo tiempo se presenta el comprobante de pago original y la copia, pues también existe documentos que acreditan la personalidad al mandatario. Este documento puede presentarse en copia certificada y su presentación es opcional. Además de todo esto, se solicita presentar el original y la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del INPI, las reglas de uso, la hoja adicional complementaria al punto productos, los servicios en caso de marca o aviso comercial, el giro comercial preponderante, la hoja adicional complementaria al punto leyendas o figuras no reservables, la traducción de los documentos presentados en distinto idioma al español, la legalización o apostilla de los documentos anexos provenientes del extranjero. En otros casos también se puede incluir la carta de consentimiento o consentimientos que acrediten la adquisición de un carácter distintivo derivado del uso del comercio original o copia certificada. Dando paso a lo siguiente que debemos abarcar en este video podcast, es muy importante mencionar los derechos industriales. Es parte muy importante de esta unidad y me gustaría que Dana nos iniciara dando una definición del mismo. Sí, claro. La primera manera que tenemos es la de forma en línea. Número 1 es obtener tu fiel como persona física. Número 2, registrarse para obtener su usuario y contraseña. Número 3 es capturar la solicitud. Número 4 es adjuntar los anexos correspondientes en un formato PDF. 5 es realizar el pago en ventanilla bancaria o por transferencia electrónica. Número 6 es la firma de tu fiel. Número 7 es descargar el acuse electrónico. Número 8 es consultar periódicamente a Marcanet para conocer el estatus de tu expediente. Y por último es el número 9, es esperar la respuesta del instituto, ya que puede ser notificado a través de un tablero electrónico en marca en línea. Sí, presencial. Llenas la solicitud, adjunta los anexos correspondientes, realizas el pago en ventanilla o por transferencia bancaria, acude a las oficinas autorizadas para recibir las solicitudes o las promociones, presenta tu solicitud de sus anexos, guarda tu acuse de recibo, consulta periódicamente Mercanet para conocer el estatus de tu expediente y espera la respuesta del instituto, ya que puede ser notificado en el domicilio que señalaste para oír o recibir notificaciones, o bien a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial, si así lo indicas en tu solicitud. Esencial. 1. Llena la solicitud. 2. Adjunta los anexos correspondientes. 3. Realiza el pago en ventanilla bancaria o por transferencia electrónica. 4. Acude a las oficinas autorizadas para recibir solicitudes y promociones. 5. Presenta la solicitud y sus anexos. 6. Guarda tu acuse de recibo. 7.
Consulta periódicamente Mercanet para conocer el estatus de tu expediente. 8. Espera la respuesta del instituto, ya que puede ser notificado en el domicilio de señales que señalaste para oír y recibir notificaciones, o bien a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial, si así lo indicas en la solicitud. Claro, Tania, es muy bueno saber eso, ya que a veces las personas pueden desconfiar de nuestra veracidad de lo que decimos en este video podcast. Pero bueno, amigos, pueden verificar las respuestas en la Ley de Propiedad Industrial. Ahora, Dana, ¿podrías continuar? Claro, Eduardo, pero también es muy importante mencionar que los secretos industriales los podemos encontrar en la Ley de la Propiedad Industrial, título 3. Así como mencionamos esto, también es importante decir que todo lo que mencionemos dentro de este podcast estará sustentado con esta misma ley. Muy bien, y a todo esto, ¿a qué se refiere cuando se dice que es de dominio público? Efectivamente, Eduardo, como sabemos, es muy importante verificar la información en cualquier tipo de que persona nos brinda. Ahora bien, los secretos industriales, según el artículo número 82 de la Ley de Propiedad Industrial, dice: se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral, con carácter confidencial, que le signifique obtener manera de ventaja competitiva o económica frente a los terceros o a la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Así como lo mencionó Dana, un secreto industrial es toda aquella información confidencial que tienen las entidades. Ejemplo de esto son la cartera de clientes y proveedores, los procesos industriales por los que pasa su producto, las estrategias de mercado, los lanzamientos de productos, los procesos legales que tiene, las listas de precios, las bases de datos, etc. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. También es muy importante señalar que un secreto industrial no es considerado como tal información que sea de dominio público, la que resulte evidente para lo técnico en la materia con base en información previamente disponible a la que deba ser divulgada por disposición legal o por un orden judicial. Ya veo, y esto nos lleva a preguntar, ¿qué puede divulgar o compartir un secreto industrial? Cuando decimos que algo es de dominio público, nos referimos a que cualquier persona tiene acceso a ella. Es muy buena pregunta, ya que no se considera que entra al dominio público cuando una persona otorga este tipo de información, siendo un secreto industrial, a cualquier autoridad para obtener una licencia, un permiso, autorizaciones, registros o cualquiera de los casos que necesite la autoridad. Así es, por ejemplo, un secreto industrial no deja de serlo si se proporciona esta información con el fin de crecimiento o necesidad de la empresa. Claramente estamos hablando pues de autoridades registrales y legales. Ahora bien, ¿qué pasaría si, un ejemplo, en tu caso, Angeli, contrataras a una persona que solo este individuo quiera este puesto para solamente saber tus secretos? ¿Qué le podría pasar a esa persona? Un secreto industrial no debe ser divulgado por ningún caso, pero en el artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial nos habla de esto. Dice que la persona que guarde un secreto industrial podrá transmitir este secreto o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tiene la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún motivo. Exactamente, como nos menciona nuestra compañera Tania, este tercero no tiene derecho a divulgar nada, ya que existen convenios que tienen cláusulas de confidencialidad. Y como nos señala el artículo 85 de la Ley de la Propiedad Industrial, cualquier persona que por motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión tenga acceso a cualquier secreto industrial
que antes le hayan prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde este secreto. Toda la información que nos han proporcionado es muy importante, pero ¿cómo se comprueba la existencia de un secreto industrial? Como nos dice el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial, la persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona con el fin de obtener secretos industriales de esta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona. También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial. También en el artículo 86 bis 1 se menciona que en cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las necesidades para impedir que la divulgación a terceros ajenos a la controversia. Claramente esto último que acabas de mencionar es muy importante, ya que el mejor ejemplo de esto basa en recordar la marca de refrescos que se ha mantenido confidencial por más de 100 años y que ha generado multimillonarias de ganancias. Muy buena la pregunta que acabas de hacer, compañero. Muy bien, como nos dice el artículo 83 de la Ley de la Propiedad Intelectual, la existencia de un secreto industrial puede ser acreditada mediante documentos, tales como convenios de confidencialidad, así como a través de medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilms, películas u otros instrumentos similares en donde consten los secretos, es decir, no lo revelan, sino que solamente prueban su existencia. Bueno, sigamos con el siguiente tema, que es denominación de origen. Pero para esto debemos saber primero qué es, tener un concepto para poder profundizar este tema. Así que, Dana, ¿nos podrías dar una información acerca de la denominación de origen? El principal derecho que tiene el titular de un secreto industrial es su uso exclusivo, es decir, el derecho a usar en forma exclusiva aquella información de aplicación industrial o comercial que se guarde con carácter confidencial, que signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas. Además del uso exclusivo, el titular de un secreto industrial también tiene otros derechos, como el de otorgar licencias, transmitir el secreto e intentar las acciones legales correspondientes en contra de quienes lo revelen o se apoderen de este. Es muy importante mencionar que hay que ser muy cuidadoso en el manejo de los secretos industriales, ya que el punto medular es la confidencialidad. Y ello implica resolver al menos dos cuestiones, que es uno, probar de su existencia, y dos, que al mismo tiempo se deba de conservar la confidencialidad. Si usted tiene un secreto industrial, no escatime en su protección, ya que la información que guarda puede ser de gran valor. También puede protegerla por una patente, pero esto debe de ser valorado detenidamente, tomando en cuenta la vigencia de la protección. Muy buena definición. Creo que lo que Dana nos acaba de decir es muy correcto. La denominación de origen es un bien de dominio público. Tania, ¿tienes algo más que agregar? Sí es, Eduardo, pero la patente también tiene su némesis y es el secreto industrial. La fórmula de la Coca-Cola, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de esto, ya que nadie ha podido producir o inventar una fórmula que iguale a esta. Si Coca-Cola hubiera decidido patentar su fórmula, cualquier otra empresa podría haber utilizado su fórmula. El mismo ejemplo lo tenemos con la cangreburger. El jefe de Bob Esponja no patenta la receta. Podría hacerlo y Plankton tendría que pagarle por usarla, pero al mismo tiempo perdería la ventaja competitiva. Esta es la eterna disputa entre patentar o mantener un secreto industrial. O sea, es una expresión de autenticidad ligada a la tradición de los pueblos que aprovechan sus recursos naturales para así generar un producto único, como por ejemplo el café,
que es de Veracruz o Chiapas, el arroz, que es de Morelos, el chile habanero, el mezcal, el tequila, etc. Y muchas gracias, Tania, por complementar esta información. Sí, mira, en el artículo 106 de la Ley General de la Propiedad Industrial se entiende por denominación de origen el nombre de una zona geográfica o que tenga dicho nombre u otra denominación geográfica conocida por hacer referencia a la citada zona que sirva para designar un producto originario de la misma cuando la calidad o las características del producto se deban a una exclusiva o esencialmente al medio geográfico comprendidos los factores naturales y humanos y que haya dado el producto de su reputación. Muchas gracias, Angeli. Claro que sí, son muy importantes esos artículos. Ahora yo quisiera preguntar, ¿qué no puede protegerse como denominación de origen o indicación geográfica? Que sí, mira, para empezar, la indicación geográfica se entiende por el nombre de una zona geográfica que contenga dicho nombre u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto originario de la misma cuando determina la calidad, reputación u otra característica del producto sea impulable, fundamentalmente a su origen geográfico, según el artículo 157 de la Ley de la Propiedad Industrial. Muchas gracias por la información a ambas. Ahora pasamos contigo, Angeli. ¿Qué tienes que decirnos acerca del procedimiento de protección? Yo les quiero compartir también y mencionar el artículo 159 y el 158 de la propiedad industrial, porque considero que igual son importantes. Artículo 158. Se entiende por zona geográfica aquella que consista en su totalidad del territorio o de una región, localidad o lugar de un país. Y el 159, la protección que esta ley concede a la denominación de origen e indicación geográfica se inicia con la declaración que al efecto emite el instituto. Esos son los artículos 158 y 159. Bien, ahora, Dana y Tania, díganos los requisitos que requiere esta declaración de protección. Mira, según el artículo 163, no podrán protegerse como denominación de origen o indicación geográfica lo siguiente. 1. El nombre que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica protegida al señalado en una solicitud de declaración en trámite presentada con anterioridad, aplicando los mismos o similares productos, salvo resolución emitida por el instituto que permita la coexistencia de dichos nombres. 2. El nombre técnico, genérico o de uso común de los productos que pretendan ampararse, así como aquella denominación que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se haya convertido en un elemento usual o genérico de los mismos. Y 3. La denominación que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas en los productos que traten de protegerse. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicadas en el comercio, sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino o valor. Dana, ¿podrías apoyarme con los últimos? Claro que sí, compañera Tania. Número 4, la que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro o de marca o aviso comercial en trámite presentada con anterioridad a una marca o aviso comercial registrado y vigente aplicado en los mismos similares productos o servicios. Número 5, la que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de publicación del nombre comercial en trámite presentada con anterioridad o un nombre comercial público y vigente aplicado al mismo o similar giro comercial. Número 6, la traducción o la transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica no protegible. Y número 7, la que constituya o contenga designación de una variedad vegetal protegida o una raza animal. Bien, ahora Angeli, tú explícanos el trámite de la solicitud. La declaratoria de protección de una denominación de origen se hará de oficio. Por iniciativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
o a petición de quien acredite tener el interés. Para este efecto se entiende que pueden ser personas físicas o morales que se dediquen directamente a la producción o a la elaboración de productos o servicios que se pretenden proteger con la denominación de origen. Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores de las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la federación. Bueno, ahora Ángel y Tania, ¿cuándo se publica el diario oficial? Según el artículo 167 de la Ley de Procedimiento Industrial, al Instituto escribirá las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en el extranjero en el registro creado por el tal afecto. La solicitud de inscripción deberá presentarse por el titular de las mismas y cumplir con los siguientes requisitos. 1. Señalar el nombre nacional y domicilio del solicitante. 2. Presentar el documento mediante el cual se haya otorgado la protección a la denominación de origen o indicación geográfica conforme a la legislación aplicable del país de origen o de acuerdo a los tratados internacionales. 3. Indicar el producto o productos protegidos y el término o zona geográfica de su extracción, producción o elaboración. 4. Señalar la traducción al idioma español o la transliteración o al alfabeto latino internacional moderno de la denominación de origen o indicación geográfica protegida en su caso. Número 5. Acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente. Y número 6. Los demás que establezca el reglamento de esta ley. Bien, continuando con el curso que debe seguir nuestro video podcast, lamentablemente llegamos a la recta final de este. Así que daremos paso a las conclusiones. Por lo que he visto, los temas que tratamos hoy son de extrema importancia, ya que por una simple receta que hagamos o inventemos pueden traernos muchos beneficios. Pero bueno, Ángel, ¿podrías dar inicio a esta sección? Según el artículo 169, recibida la solicitud, el instituto procederá a hacer un examen, mismo que verificará si está completo, si está bien hecho el trámite. Según el artículo 167, si la solicitud de la documentación exhibida no cumple con los requisitos, todos los que se han mencionado, el instituto procederá a avisarle al solicitante, otorgándole un plazo de 2 meses para que se subsane de los errores u omisiones en los que cayó. Si aparte de esos 2 meses se le da un plazo adicional que está regulado por el artículo 165 bisección 2, que en la presente ley, si el interesado no contesta en el plazo oficial o en el plazo adicional, se considerará como si hubiera abandonado su solicitud. Bien, como dicen, cada empresa es libre de hacer o deshacer con sus ideas o creaciones lo que decidan ellos, claro, bajo su propio riesgo. Y ahora, como esto se está poniendo pesado, ¿alguien me podría decir acerca de la denominación de origen? Todo esto se publica en el diario oficial cuando ya los documentos satisfagan los requisitos legales y el mismo instituto procederá a publicarlo. En primer lugar está el nombre, la nacionalidad y el domicilio del solicitante, y en segundo el señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica, el producto o los productos elegidos y protegidos y el territorio o zona geográfica de su extracción, producción o elaboración, conforme al documento mediante el cual se acreditó la protección en el país de origen. La denominación de idioma español o transmisión al alfabeto latino internacional moderno o la denominación de origen o indagación geográfica protegida en su caso. Y 6. Domicilio en el que se encuentra abierto para consulta pública el expediente de la solicitud de declaración y en el que se recibirán los documentos relacionados con la misma. Muy buena reflexión a la que pudimos llegar el día de hoy. Es muy importante que tuviéramos esos conocimientos, ya que en la actualidad hay muchas personas que consumimos estos productos y no teníamos ni la mínima información acerca de esto.
tampoco sabíamos la importancia que tenía en el mundo comercial. Pero bueno, amigos, con esto nos despedimos, damos gracias por regalarnos minutos de su tiempo. Nos vemos en la próxima. Esto fue el Club de los Pasguatos y no olviden seguir las recomendaciones que nos da el sector salud para pronto salir de esta pandemia y así que volvamos a nuestra vida tal y cual la teníamos y todo salga muy bien. Hasta pronto. Sí, Eduardo, hablamos ya de propiedad industrial, hablamos de marcas y patentes, hablamos de los secretos industriales, hablamos de las denominaciones de origen y hablamos de la ley de propiedad industrial. Todo esto surgió a raíz de la necesidad de proteger nuestras ideas, de proteger nuestros inventos, de proteger todo lo que nosotros hacemos, porque siendo sinceros, a nadie de nosotros nos gustaría que llegara un fulano a robarnos ideas o cosas que a nosotros nos costó desveladas, nos costó muchas cosas, muchos sacrificios, y nada más que se la lleve o que nos copiara la idea sin tener algo pues a la mala. Lo que acabas de decir, Angeli, tiene mucha importancia, ya que cuando alguien hace algo por primera vez, creo que debe o merece ser reconocido. Esto último tiene mucha relación con los secretos industriales. Una vez escuché durante un programa de Estados Unidos que este país roba patentes, lo cual investigué más y pues llegué a la conclusión de que cuando haces una patente, haces que algo sea patente, haces que sea público. No se puede robar una patente porque no es un secreto. Es el reconocimiento nacional o internacional de que una invención es efectivamente nueva, distinta y se debe a tu investigación y no a la de otros. Sí, como ya sabemos, las patentes son una forma de hacer público tus conocimientos a cambio de unos derechos económicos que deben pagar todos aquellos que han utilizado por sus propios productos de su trabajo, ¿no? Eso es lo que se llama licencia de patente. Esto claramente lo podemos notar pues en varias empresas, como por ejemplo que Apple ha utilizado algo de una marca, por ejemplo Samsung y viceversa, y pues no nos referimos a que ninguna de estas entró con microcámaras a grabar o a tener infiltrados adentro de una empresa, no, nos referimos solamente a que utilizan sus ideas públicas que tienen derechos, pero las utilizan sin pagar. Esto es lo que nos atendemos cuando formamos una patente de un secreto industrial, perdemos ventaja competitiva. Yo no estoy de acuerdo con este último punto. ¿Por qué? Porque el hecho de que registres una patente te da el derecho de explotarla y también te da el derecho de que nadie más lo pueda hacer. O sea, tienes un uso exclusivo de dicha patente para poder explotarla, impidiendo que terceros puedan emplearla o plagiarla. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver la forma en la que tú mismo decidas cómo manejar tu patente, ¿no crees? Claro, tiene mucha razón Dana. Volviendo al ejemplo de la Coca-Cola, si esta empresa pudiera o quisiera patentar su receta, dejaría de ser un secreto. Entonces, cualquier persona podría pues verla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, y entonces otras personas igual podrían utilizar su receta, incluso sin permiso, y esto pues es una gran pérdida a la competitividad, ya que pues todos tendrían lo mismo. Está bien, creo que cada empresa tiene en sus manos las respuestas que necesita. Asimismo, tal vez para algunos sea fiable el hecho de tener una patente y para otros no. En la actualidad, el mayor flujo de economía en México o en casi todo el mundo es a través del internet, y es así como existe una gran probabilidad de que se han plagiado los contenidos, las ideas. Todo lo que encontramos en internet es muy fácil de plagiar, y pues eso lo hemos visto en casos de los youtubers o bloggers
porque pues sí pasa y es algo muy lamentable que sea así, pero en estos días la información, el contenido, los videos, todo lo que existe en internet es muy fácil de ser plagiado, de ser copiado o incluso de ser reclamado por alguien más como propio. Las denominaciones de origen son el mecanismo ideal para resguardar la creatividad que implica la elaboración de productos a partir de métodos tradicionales vinculados a las costumbres de las zonas geográficas y que se caracterizan por contener una importante carga histórica y cultural. La denominación de origen nos hace darnos cuenta de las cualidades que aporta cierto producto al lugar donde es producido. Por ejemplo, el habanero de Yucatán o el café de Veracruz. Ambos tienen un olor y un sabor característicos a los demás. Es verdad, también podemos encontrar como denominación de origen la talavera del estado de Puebla o, como ya nos había mencionado Tania, el mezcal, ya que pues estos productos son la representación de una cultura en particular.